Detrás de ese ejercicio hubo una cantidad de actores involucrados que permitieron salir de ese atolladero en el cual quienes defendimos el sí a capa de espada, incluyendo los medios de comunicación, que fue una cosa en la que quiero llamar la atención, refiriéndome como a conferencias anteriores en las cuales se reevaluaba el papel que están teniendo los medios en la construcción democrática. Los principales medios masivos de comunicación en el país le apostaron al sí y aún así ganó no. Pero bueno, superamos esa situación gracias a un grupo de actores políticos que se entregaron con toda su alma a sacar adelante la firma de la paz. Detrás de eso pues, estuvo IPAN, a quien los editorialistas y periodistas descubrimos hace un tiempo como el facilitador o el plomero, el fontanero, le decimos en las salas de redacción, pues porque su trabajo era como limpiar las cañerías del conflicto y de los encontrones entre diferentes actores. En ese sentido, pues quisiera preguntarle, Iván, como parte de la historia íntima del proceso, ¿qué fue lo que permitió salvar la paz? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Ara, a todos ustedes por estar aquí. Yo creo que lo que ha permitido, después de medio siglo de conflicto armado, llegar a este resultado es un hecho esencial, y es que hemos venido logrando construir una confianza entre una guerrilla que ha tenido una larga historia de resistencias, de métodos muy violentos, y un Estado que sucesivamente ha traicionado la voluntad y el deseo de paz de esa guerrilla. Y también hemos venido construyendo esa confianza entre los colombianos. Eso a partir de hechos que hemos venido logrando poco a poco consolidar. Uno de ellos es este acuerdo que está ahí y que es un acuerdo que ha sido objeto de toda clase de polémicas, pero que es un pacto que hemos construido entre múltiples sectores de la nación colombiana. El hecho de que hace ya más de un año hemos podido consolidar una situación en la cual en Colombia no nos despertamos diariamente con la noticia de que hay nuevas víctimas, soldados, policías, miembros de la guerrilla, gente del común en las zonas rurales que es muerta por este conflicto armado. Los índices de violencia de la confrontación han venido cayendo de una manera drástica, e igual los atentados contra la infraestructura económica. Hemos logrado por primera vez que la otra guerrilla histórica que hay en Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, comience otro proceso simultáneo de diálogo. Y a pesar de que tenemos hoy una oposición importante, no queremos desconocerla, de un sector de la población, hoy estamos discutiendo no sobre cómo seguir la guerra, sino cómo construimos la paz. Y lo nuevo es que los colombianos estamos discutiendo sobre la paz. La primera vez en nuestra historia reciente en que la discusión política pública no es cómo seguimos adelante, matándonos, confrontándonos, sino cómo podemos llegar a convivir en una sociedad distinta. Y todos esos hechos han venido generando una nueva mentalidad, una nueva actitud, una nueva forma de ser, que yo creo que es lo que nos ha posibilitado llegar al punto en el que estamos. Es un punto que se puede consolidar y puede avanzar y puede cerrar un ciclo y abrir una nueva historia para nuestro país, pero también que es frágil, que puede en cualquier momento también irsenos de las manos. Así que apenas estamos en el momento de comenzar a construir, ¿no? Aquí no queremos cantar victoria, hemos firmado un pacto de paz
pero la paz es mucho más que esto que hemos logrado hasta ahora. Hola Iván, me gustaría que hicieran un poquito de historia. Todos recuerdan, bueno, aquí hay mucha gente joven que a lo mejor no conoce muy bien las raíces del movimiento, entre todas las guerrillas que recordamos de los años 60 y 70, que eran de diferentes procedios, bueno, motivados por la revolución cubana en gran medida, pero eran leninistas, marxistas, maoístas, trotskistas, etc. ¿Qué es lo que diferenciaba a las FARC? Bueno, yo diría que efectivamente la guerrilla de las FARC es una guerrilla que tiene ese origen en la Guerra Fría, que tiene una ideología, pero el trasfondo del conflicto que ha sido tan largo, no se entendería por qué las FARC sobrevivió a la caída del muro y a todas estas vicisitudes si no hubiera un trasfondo social, político, económico. Es, a mi modo de ver, la realidad que tiene, en primer lugar, el mundo campesino y rural. En Colombia hemos asistido más que a una confrontación, o más allá de una confrontación entre un par de guerrillas y un Estado, a una confrontación contra la masa campesina. Lo que ha habido es una inmensa agresión contra el campesinado colombiano, que ha sido objeto de múltiples violencias. Y esas violencias han generado una masa gigantesca de desplazados, que se cuentan más de 7 millones en el país. Y el fenómeno del narcotráfico. Cuando aquí se habla del narcotráfico y se vive el narcotráfico, hay que ver sus raíces profundas en Colombia. Es la de una masa campesina que ha tenido que ser muchas veces objeto de esas violencias para terminar en la siembra de los cultivos de coca. Así que la guerrilla de las FARC es una guerrilla rural, es una guerrilla campesina, es una guerrilla de un campesinado colón que ha tenido que adaptarse en múltiples oportunidades a formas de violencia y de usurpación de la tierra. Eso por una parte. Por otra, las imágenes que ustedes han visto, una violencia política totalmente permanente, en la cual opositores que han tenido distintos signos, de izquierda, liberales, han sido asesinados. Una violencia política que ha excluido un verdadero comportamiento democrático. Esa leyenda de que Colombia es una democracia podríamos discutirla aquí por horas, no voy a abusar del tiempo. Y un tercer aspecto, y es que Colombia ha sido el laboratorio, el modelo, la plataforma de toda clase de violencias que se han exportado a otros países latinoamericanos y a otros países en el mundo. Colombia ha sido el laboratorio de la guerra en nuestro continente. Y desde esa perspectiva, entonces, la existencia de una guerrilla como la de las FARC y como la del Ejército de Liberación Nacional no podría ser entendido si no fuera porque hay factores estructurales, de fondo, económicos. Esta no es una telenovela en la cual hay un Estado democrático perfecto que es atacado por unas bandas terroristas. Esa no es la historia del conflicto armado colombiano. Frente a las causas del conflicto, en 2015 la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, instaurada por la Mesa de Diálogos con las FARC, entregó un informe para tratar de entender las razones del conflicto colombiano. Y los académicos no coincidieron en una sola causa, sino que determinaron como 3 momentos o explicaciones fundamentales. Una primera, que ubica el origen del conflicto colombiano en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra. Una segunda visión que la dedicó al inicio de la violencia partidista que ocurrió a mediados del siglo pasado, y una tercera, más ligada a lo
que sucedió en los años 80 y es al tema del fortalecimiento, el auge y fortalecimiento del narcotráfico. Yo quería preguntarte, Iván, ¿en qué medida el acuerdo firmado con las FARC le llega al corazón de estas causas históricas? Yo diría que es un pacto que puede, si se desarrolla, tocar los cimientos de esa historia de violencia. Es un acuerdo que plantea una reforma rural integral. La primera vez que un acuerdo de paz en Colombia, y yo diría una de las pocas veces en el mundo, se plantea una reforma rural desde el punto de vista de un acuerdo de paz, que es una reforma tímida. Colombia no tuvo una reforma agraria, no ha podido tener una reforma agraria, a diferencia de otros países de nuestro continente. En Colombia hay personas, no me refiero a empresas, sino a personas que pueden determinar fácilmente 1 millón de hectáreas de tierra, lo cual es más o menos equivalente a un país centroamericano, pequeño. Entonces, ahí se plantean unas bases de lo que puede ser una reforma rural de carácter integral. No me voy a explayar sobre el contenido de ese acuerdo. Un segundo acuerdo es una reforma de carácter político, que tiene que ver con algo que parece elemental, pero no lo es en el caso de los colombianos, y es, digamos, una reforma al sistema electoral. En Colombia se roban las elecciones. El sufragio de los ciudadanos se convierte en una compraventa o en una especie de negocio, comercio, cada que hay elecciones. Y también esa reforma plantea un sistema nuevo, un régimen nuevo de partidos políticos. Esos acuerdos plantean un nuevo enfoque al tema del narcotráfico, y eso yo creo que puede ser de mucho interés a quienes en México estudian el fenómeno y en general a un país que ha sufrido como nosotros ese fenómeno. Ahí se plantea un distanciamiento de ese enfoque de la guerra contra los carteles y contra el narcotráfico como un fenómeno exclusivamente penal. Se plantea la necesidad de una sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, del tratamiento social del problema del narcotráfico. Se plantea por primera vez en la historia de los procesos de paz un tribunal que va a poder juzgar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido tanto por las guerrillas como por los agentes del Estado y los particulares en medio de este conflicto. Se plantea en el centro del acuerdo a las víctimas y a las mujeres, que han sido las principales víctimas del conflicto armado colombiano, reconocido por el gobierno de la guerra. Entonces, no es una solución perfecta el problema que tenemos en Colombia, no es una especie de panacea, un remedio universal para todos los problemas y males que padece Colombia, pero sí es un principio, es un acuerdo, todavía es un papel firmado, pero es un buen papel sobre el cual se puede construir unas bases sólidas de unos cambios económicos, políticos, sociales para construir una sociedad equitativa en la cual no solamente se silencien los fusiles, sino sobre todo se erradiquen las causas económicas y políticas de la guerra que hemos padecido. Colombia tiene una larga historia de procesos de paz, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo cuando el general Rojas Pinilla, en el año 53, negoció con las guerrillas en ese entonces liberales, y a partir de ese momento sobrevinieron una serie de sucesos políticos tendientes a llegar a negociaciones con diferentes grupos armados de corrientes diversas o bien liberales hasta ese momento, o después de izquierda, algunas de ellas inspiradas en la Revolución Cubana. Y es muy importante para lo que está sucediendo hoy en Colombia recordar que en el año 1984